Bueno, estamos comenzando en esta semana un nuevo trimestre. Todo el trimestre se va a basar en las enseñanzas de Jesús, comenzando con el Padre, primera lección, la segunda lección el Hijo, y así sucesivamente, la tercera el Espíritu Santo. Luego veremos de una manera muy maravillosa la salvación, cómo ser salvo, crecer en Cristo, vivir como Cristo murió, la iglesia, su misión maravillosa, la ley, el sábado, y luego la resurrección y finalmente la segunda venida de Cristo. Son los 13 temas que se van a tratar durante todo el trimestre. Y en esta primera parte vamos a estudiar el Padre, la próxima semana el Hijo, luego el Espíritu Santo, y así como le venía diciendo. Lección 1 para el 5 de julio del 2014. Todo el trimestre, las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver en cuanto al Padre. El versículo de memoria se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuánto nos ama el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él, a ese Padre. El hecho de ser hijo de Dios, el mundo no nos conoce por eso, porque no conocen a Dios y no saben en cuánta estima nos tiene Dios. Pero qué grande amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Llamarnos sus hijos, no sus siervos, no sus esclavos, no, mis hijos. En esa tónica como le escribe el apóstol Juan por revelación. Lección 1, ¿verdad? Para el 5 de julio del 2014. Dice la introducción: a Jesús le gustaba mucho hablar de Dios como el Padre. Según los evangelios, Jesús usó el nombre de Padre más de 130 veces aplicado a Dios. En varias ocasiones le agregó adjetivos. Padre celestial. Celestial es el adjetivo, ¿verdad? Lo está calificando. El Padre que es celestial. Mateo 6:14. El Padre viviente, San Juan 6:57. El Padre santo, Juan 17:11. El Padre justo, Juan 17:25. El nombre describe el vínculo íntimo que debería unirnos con Dios. Tradicionalmente, para una familia, el Padre significa amor, protección, seguridad, sustento e identidad. Le da nombre a la familia y mantiene unidos a sus miembros. Podemos disfrutar esto y muchos otros beneficios cuando aceptamos a Dios como nuestro Padre celestial. El Padre terrenal nos provee su amor, protección, seguridad, sostén, identidad, le da nombre a la familia. Eso y muchas otras cosas más nos proporciona cuando logramos entender lo que Dios quiere decirnos cuando se nos presenta como Padre. Aunque es esencial para nosotros que conozcamos al Padre, nuestro objetivo debería ser más que un conocimiento intelectual y teórico. En la Biblia, conocer a Dios es intimidarse con Él, una relación muy íntima, como la de un matrimonio, como la de una pareja, una cosa profunda. Por eso, ¿verdad?, diríamos nosotros como en San Juan 17, ¿verdad? En esto consiste la vida eterna, que conozcamos al Padre, conozcamos realmente lo que Dios como Padre nos quiere decir cuando Él se identifica como un Padre. Bueno, el domingo 29 de junio, el día domingo, comienza nuestro Padre Celestial. Era parte de la lección. Cuando uno compara a los padres terrenales con Dios, aun cuando los padres terrenales puedan ser excelentes, nosotros como padres, como Dios no hay, hermano. Ya lo veíamos en la lectura inicial. Dice la lección: Padre no fue un nuevo nombre para Dios,
que apareciera en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo había presentado algunas veces, o sea, algunas veces, como por ejemplo Isaías 63:16, Isaías 64:8, oímos la expresión de Padre en el Antiguo Testamento. Mire cómo dice la expresión de Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. En Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y así una cantidad de textos que nos van ilustrando la manifestación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento como Padre. Jeremías 3:4, 19, el Salmo 103:13. Sin embargo, no había sido el término más usado para referirse a Dios. Para Israel, el nombre personal de Dios era la YHWH, posiblemente pronunciado como lo dicen nuestros hermanos católicos, Yahvé, que aparece más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Jesús no vino para revelar un Dios diferente a Yahvé. Más bien, su misión fue completar la revelación que Dios había hecho de sí mismo en el Antiguo Testamento. Al hacerlo, presentó a Dios como nuestro Padre Celestial. O sea, Jesucristo vino allá, ese Padre que como Padre se había manifestado en el Antiguo Testamento, ahora lo vino a presentar de una manera más clara, más objetiva, más tangible, más físico, que se pueda palpar. Por eso encontramos textos más adelante, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. El que quiere conocer al Padre, bueno, no queda otra más que mirar a Jesús. Hay que hacer un énfasis en esta lección, ¿verdad? Cuando Jesús dejó en claro que el Padre nuestro está en los cielos, es importante recordar este hecho a fin de tener la aptitud correcta hacia Dios. El hecho de que está en los cielos nos recuerda su trascendencia y la necesidad de adorarlo con reverencia. Enfatizar uno de estos aspectos en detrimento de otro nos llevaría a un concepto completamente tergiversado de Dios, con graves consecuencias prácticas en nuestras vidas cotidianas. Hay que tener presente Padre como un papá, pero que está en los cielos, y ahí la reverencia, el respeto, pero a la vez que la palabra Padre implica confianza, seguridad, como todos los que somos hijos hemos tenido un padre, los que hemos gozado de ese privilegio, que a veces hay mujeres que dan a luz y los padres se van, pero los que hemos gozado el privilegio de tener un padre, ok, ese padre que fortalece, que nos da seguridad, que da sustento, que es autoridad, que une la familia, ese es Dios con muchos más atributos. Por eso nosotros como padres también representamos a Dios, la mamá y el papá, pero el papá como sacerdote también representa a Dios. Pero hay que recordar que el concepto de Padre trasciende de la tierra y pasa al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos es algo muy sagrado, de ahí la gran reverencia. A la vez un privilegio que nuestro Padre no está circunscrito aquí a este planeta, sino que trasciende el planeta. Allá en el cielo, en el tercer cielo, está listo para ser un padre aquí en la tierra, con usted y conmigo, mucho mejor de lo que cualquier padre terrenal lo puede hacer. Por eso en Mateo 7, 9 al 11, dice, habla de, abreviando, si nosotros siendo padres
un hijo nos pide que le demos pan, le vamos a dar una piedra. Si un hijo nos pide que le demos carne, le damos a una serpiente. Bueno, si nosotros siendo malos somos incapaces de hacerle eso a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Como dice Mateo 7, 9 al 11. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que le pidan? La comparación, ¿verdad?, del Padre terrenal con el Padre celestial. Si nuestro Padre terrenal es maravilloso, hermanos, más maravilloso tengo yo que entenderlo, es mi Padre celestial. Esto, hay un dato, miren, en esta primera parte que quiero compartir. Usted no oye que Jesús en el Nuevo Testamento llamó a Dios Yahvé, Jehová, sino que lo trató como Padre. Ya Jehová, Yahvé, Jireh, Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento estaba plenamente manifestado. Ahora, Israel tenía que concebir a un Dios como más íntimo. Si no lo comprendieron en esa fortaleza, en esa manifestación de Padre, que también, como le leí en el libro de Isaías, Cristo lo vino a encarnar de una manera espléndida, extrema, lo máximo, para que lo sintiéramos más apegado a nosotros. Si es que no lo entendieron en el Antiguo Testamento, ahora está más cerca de nosotros. Por eso a veces sorprende cuando la gente dice, no, que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios malo y el del Nuevo Testamento Jesús es el Dios bueno. No, es el mismo Dios. Y Dios se interesó tanto, ese Jehová, el del Antiguo Testamento, Yahvé, en nosotros, que buscó la manera de que nosotros lo comprendiéramos. Y en su grande amor, bueno, las cosas que vamos a seguir leyendo aquí en la lección, pues, dio prueba de su grande amor. Permitió que su Hijo, toda su vida, fuera una manifestación de quién es el Padre. Conozcan el Padre, ahí está la vida eterna. Mire lo importante de concebir este concepto de Dios como Padre. Cuánto tenemos que orar para nunca sentirnos desprotegidos, para nunca sentirnos abandonados, para nunca sentirnos sin una autoridad, para nunca sentirnos que no tenemos sustento. Eso lo hace el Padre, tanto el terrenal, pero por excelencia el Padre celestial. El lunes 30 de junio dice, revelado por el Hijo. La importancia, ¿verdad?, de conocer al Padre a través de Jesucristo. Refiriéndose al Padre, dice la lección, Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha impedido que conozcamos directamente a Dios. Moisés quiso ver a Dios, pero el Señor le explicó, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. No obstante, nuestra prioridad debería ser conocer a Dios, porque la vida eterna consiste en conocer al Padre. Juan 17:3. ¿Qué necesitamos conocer especialmente acerca de Dios? Dice el que leamos Jeremías 9:23-24. ¿Por qué es importante que conozcamos estas cosas? Dice el libro de Jeremías 9:23-24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar. ¿En qué debe alabarse el que hubiere de alabar? En entenderme y conocerme, dice Dios. ¿En qué debe alabarse el que hubiere de alabarse? En entender a Dios y conocerme, dice Jehová, que yo soy Jehová. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vemos que tanto al sabio como al valiente, como al rico,
Dice, no se alaben en ninguna de las cosas que le da distinción a usted, al sabio en la sabiduría, al valiente en su valentía y al rico en su riqueza. Si alguien ha de alabarse, alábese en entender y conocer que Dios hace misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. Que vean que Dios hace ¿qué? Misericordia, juicio y justicia. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos conocer especialmente acerca de Dios? Que Dios hace misericordia, justicia y juicio en la tierra. Alábense en entenderme, conocerme que yo hago estas cosas, dice la palabra de Dios. El gran conflicto, dice la parte de este día lunes 30 de junio, Satanás dirigió su principal ataque contra el carácter de Dios. El diablo ha hecho todo esfuerzo posible para convencer a todos de que Dios es egoísta, Dios es severo y Dios es arbitrario. La mejor manera de revelar esta acusación fue vivir en esta tierra a fin de demostrar que era falsa. Jesús vino a representar la naturaleza y el carácter de Dios y a corregir el concepto distorsionado que muchos se habían formado acerca de la deidad. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Qué bonito, ¿verdad? Por eso Dios dice, miren, entiendan que yo soy misericordia, que yo hago misericordia, que yo hago justicia y hago juicio. Porque esa gran necesidad, porque es importante conocer de Dios eso, por lo distorsionado que Satanás ha hecho su carácter aquí en la tierra. Y el último mensaje de misericordia, dice palabra de vida, va a ser precisamente ese. Dado que las tinieblas que van a cubrir la tierra, dice el último capítulo de palabra de vida, gran maestro, consiste en el carácter distorsionado de Dios. Nos toca a nosotros como iglesia adventista el séptimo día presentar el correcto carácter de Dios, de misericordia, de justicia, de juicio, de clemencia. Porque el mundo está saturado de la teoría de Dios. En el nombre de Dios se cometen atrocidades dentro y fuera de la iglesia. Muchas iglesias. Y la imagen que han dado es de que son corporaciones, de que son una gran empresa, de que cuyo motivo principal es la plata, es hacer recursos, es el bienestar personal. Y han utilizado el nombre de Dios para enriquecerse, para comercializar. Si son médicos, para ganar plata a costilla de que son cristianos, o por el hecho de ser cristiano, entonces da más confianza a la gente. Y mire, le cobran igualito que si fuera un mundano. Muchos, la gran mayoría, no todos. Y son educadores, lo mismo. Aprovechan el talento que Dios le da para enriquecerse, para privilegiar a unos pocos y excluir a unos muchos. Entonces hay que reflexionar. Lo que tenemos títulos, lo que de alguna manera Dios nos ha permitido ser profesionales, ¿qué hemos hecho en nuestra profesión? Entonces, ¿cómo está esto? Realmente estamos mostrando ese carácter que Dios es misericordia, es justo y hace juicio. Ese carácter distorsionado que Satanás presentó. La iglesia es un comercio, la iglesia es un aprovechamiento de los tontos. La iglesia es una forma de capturar a incautos para sacarle diezmo y ofrenda y mantenerse un grupo de personas allí. Puede tener gran verdad Satanás al decir eso, pero eso no es la totalidad de la verdad. Eso no es la verdad suprema. Hay defectos, hay debilidades dentro de la iglesia. Pero la mayoría de las iglesias que no son las nuestras, aún la nuestra con todas sus debilidades, Dios está llamando un remanente que tiene que marcar la diferencia, colocar el verdadero carácter de Dios, ese Dios de misericordia, de clemencia, de justicia y de juicio. Ese va a ser el mensaje final, sirviendo. Léanlo, el último capítulo de Palabra de Gran Maestro. El mundo lo que necesita ver es el amor de Dios manifestado a través de nosotros.
Y el ejemplo palpable de que eso se puede hacer como seres humanos fue Jesucristo. Él mostró cuán grande y maravilloso es su Padre. Excelente, ¿verdad? En Juan 14, 8 al 10, nota cuán poco sabían los discípulos acerca del Padre. ¿Recuerdan la experiencia de Felipe? Felipe dice a Jesús: muéstranos al Padre. Jesús le responde: tanto tiempo con ustedes y no me has conocido. Como si Jesús fuera el Padre, ¿ves? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Juan 14, 8 al 10. Dice la Biblia directamente, ¿verdad? Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe está preguntando: muéstranos el Padre. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No saben ustedes quién soy yo. Como hablando también como el Padre. Tanto tiempo estoy con vosotros y no han conocido que yo soy el Padre. Y no me has conocido. Como si el Padre hablara a través de Jesucristo. Felipe, dice Jesús en el versículo 9 de San Juan 14: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Hermano, tanto tiempo, hermano, ya Cristo a punto de ser crucificado. Y este señor, este discípulo, diciéndole a Jesús que le mostraran al Padre. Como queriendo decir: bueno, Jesús se perdió el tiempo con esta gente. Ay, Señor, dice la lección, Jesús quedó asombrado y triste al escuchar la pregunta de Felipe. Su tierno reproche en realidad revela su amor paciente hacia sus obtusos discípulos. La respuesta de Jesús implicaba algo así: ¿es posible que después de caminar conmigo, escuchar mis palabras, ver mis milagros, de alimentar a las multitudes, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, no me conozcáis? ¿Es posible que no reconozcas al Padre en las obras que Él hace a través de mí? Quedó asombrado, ¿verdad? El fracaso de los discípulos en conocer al Padre a través de Jesús no significó que Jesús haya representado mal a su Padre. Todo lo contrario, Jesús estaba seguro de que había cumplido su misión de revelar al Padre en su manera más completa de lo que jamás había sido visto. Por lo tanto, pudo decir a los discípulos: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 7 y 9. Entonces vemos clarito aquí en esta otra parte del día lunes la importancia de conocer al Padre, ¿verdad? Y especialmente a través de Jesucristo. El día martes, el amor de nuestro Padre Celestial. Bueno, estas lecciones quedan cortas cuando uno habla de estos títulos. El martes 1 de julio. Jesús vino para enfatizar lo que el Antiguo Testamento ya había afirmado, dice el folleto Escuela Sabática del día martes. El Padre nos ama con un amor incomparable. Jeremías 31:3. Mire como dice Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo. Mire lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento, Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, mi compasión. ¿Con amor qué? Eterno te he amado. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso dice: Jesús vino a enfatizar lo que el Antiguo Testamento ya había hablado del Padre. El Padre nos amó con un amor eterno. Jeremías 31:3, Salmo 103:13. Palabra de Dios. ¿Qué evidencias supremas
nos dijo el Padre para demostrar su amor por nosotros. Aquí hay versículos que usted lo debe saber de memoria, ¿verdad? Aquí colocan Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos mostrando el amor del Padre, ¿verdad? En esta parte de la lección. El amor de nuestro Padre Celestial. A veces la gente, el Padre es el malo, Jehová es el malo, y Jesucristo es el bueno. Cuando Jesucristo más bien vino a manifestar, a demostrar, si había quedado evidencia en el Antiguo Testamento, hacerlo más claro, más palpable, cuánto nos ama el Padre. Bueno, el plan de salvación pues fue diseñado por el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense que no dice Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sin querer decir que eso no nos ama, claro que sí. Pero es para que vea la relevancia del Padre en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ama al mundo, nos amó a nosotros. Se desprende de su Hijo como muestra de ese amor. No es bla bla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nos amó, lo demostró dando a su Hijo, y viendo que estamos en una condición perdida, ofreció a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Le dio oportunidad al hombre que creyeran en su Hijo y se salvaran. El Padre, para salvarnos, permitió que su Hijo muriese en lugar de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hacemos el énfasis, repito, porque el diablo ha creado las condiciones de que el bueno es Jesús, el Padre es terrible, ¿verdad? El Padre hay que buscar una intercesora como la Virgen María, como dicen los hermanos católicos, como aplacarlo en este patriarcado, donde está un Padre ahí severo, como allá como los dioses de Olimpo, lanzando rayos y centellas al Zeus contra los que se equivocan. Entonces necesita un mediador, necesita un apaciguador, necesita alguien que por favor, Padre, no seas tan fuerte, ten clemencia. Oh, es que el plan para salvarte a ti y a mí se originó en la mente del Dios Padre, junto con el Espíritu Santo y con Jesucristo, pero en los términos como están en el Nuevo Testamento, como está allí en la revelación. La iniciativa dice: porque de tal manera amó Jehová, Yahvé, Dios, el Padre nuestro, a nosotros, porque nos amó, se desprendió de su único Hijo, al vernos perdidos, para todos los perdidos que creamos en Él, no nos perdiéramos, sino que tengamos vida eterna. Es maravilloso, ¿verdad? No tiene parangón. Como dice aquí la lección, ese día martes 1 de julio. No es que el Padre nos amó por causa de la gran propiciación, por el sacrificio que hizo Cristo, eso le hablando al corazón a Dios. Entonces, por la muerte de Cristo cruel en la cruz, por la muerte física de Cristo en la cruz, eso le ablandó el corazón a Dios para que nos amara, es lo que quiere decir eso. Sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Es al revés. Él proveyó que Cristo muriese en la cruz para que todos los que creyéramos en Él nos salvaran. No que Él, al morir a Jesucristo, eso le ablandó el corazón a Dios para Él tendernos la mano y salvarnos. Eso, Cristo tuvo que morir para ablandarle el corazón al Dios el Padre. No, la muerte de Cristo fue una manifestación de cuánto Él nos ama. Segundo, algunos tienden a pensar que el Padre es reacio a amarnos. Sin embargo, el hecho de que Jesús sea nuestro mediador no significa que tiene que persuadir al Padre para que nos ame. Cristo mismo disipó esta idea equivocada al asegurarnos completamente: el Padre mismo os amó, os ama. Juan
17:27. El Padre mismo os ama. Que Cristo es mediador. Cristo es mediador en el sentido que porque Dios lo puso como mediador, no para ablandarle el corazón a Dios, no para enternecer el corazón a Dios. Cristo es mediador dentro de ese plan que Dios Padre diseñó para que fuese Cristo el medio de salvar a la raza humana. Dios se desprende de su propio Hijo y permite que Cristo muera en lugar del hombre, para que el hombre, al aceptar la muerte de Cristo como su propia muerte por el pecado, el hombre pueda ser salvo. La mediación de Cristo es hecha por el Padre, es preparada por el Padre para que usted y yo alcancemos salvación. Como no podemos estar directamente en la presencia de Dios por el pecado, los pecados que hemos cometido. Entonces, si el pecado nos separa de Dios, bueno, el pecado es el problema que separa a la raza humana de Dios. Vamos a resolver ese problema, dijo Dios el Padre. Yo voy a dar a mi Hijo. Eso sí, para que ustedes lleguen a mí, mi Hijo va a morir por ustedes. Ustedes tienen que aceptar la muerte de mi Hijo. Entonces, en ese sentido, es un mediador entre nosotros y Dios el Padre. No para consolarnos, no para suplicarle al Padre, sino como una expresión que el Padre coloca como si fuera una escalera. Él es el puente para que ustedes lleguen a mí, pero tienen que pasar por mi Hijo. En ese sentido está en intermedio entre el hombre y Dios, está Jesucristo. Mire los conceptos tan bonitos que uno encuentra en Juan. Dice Jesús en San Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo llegamos a Jesús? Por el amor del Padre. El Padre es el que nos lleva a Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? El Padre es el que nos lleva a Jesucristo. San Juan 6:44. Y en Juan 14:6 Jesús dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora es al revés. Nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero nadie llega a Jesucristo si el Padre ¿qué? No lo lleva. El Padre nos lleva a Jesucristo. Y a través de Jesucristo llegamos ¿a quién? Al Padre. Qué bonito, hermano. Como los dos. Pero parece como desconocido el versículo, ¿verdad? De Juan 6:44, cuando dice: ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré. El Padre nos lleva a Jesús, y Jesús nos lleva al Padre. ¿Dónde? Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. El Cristo nos lleva al Padre. ¿Pero quién nos lleva a Cristo? El Padre. De cuánto amor nos tiene el Padre. Excelente. Un texto que aparece aquí, que no está en el folleto, pero es bonito para ver el amor del Padre. La justicia de Dios, Romanos 3:22. La justicia de Dios, el Dios justo, Dios se muestra justo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces mire como dice el 25, Romanos 3:25. A quien Dios puso, a Cristo, que lo puso fue Dios, a quien Dios puso como propiciación, como el que recibiera la muerte, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la de Dios,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Padre es el justo. Mire cuán grande amor, pasó por alto nuestros pecados y se arriesgó a dar a su Hijo por esos pecadores como que somos tú y yo. Pero no falló. Tú y yo hemos aceptado acercarnos al Padre a través de esa provisión que hizo por medio de Jesucristo. Entonces, como Dios permitió que la ira de Él mismo, que debería caer sobre nosotros, eso es lo que llaman la propiciación, cayera sobre su Hijo, pagando un precio por unos pecadores que no valíamos nada, lo ofreció como sacrificio desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que tú y yo íbamos a apreciar ese grande amor del Padre y aceptaríamos a su Hijo como el único medio de reconciliación con ese Padre maravilloso. El día miércoles 2 de julio, el cuidado compasivo de nuestro Padre Celestial. Bueno, usted no tiene, hermano, parangón. San Juan 6, 25 al 34. Vamos a leerlo. Perdón, San Mateo, capítulo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, dice Jesucristo. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial, y vuestro Padre Celestial, dice Jesús, las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ella? Mira el cuidado del Padre para con los animales. Jesús le está diciendo, mire como Dios se preocupa por esos seres, el Padre. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28 de Mateo 6. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, el Padre la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por el alimento, mire cómo ese Dios Padre alimenta a los animales. No se va a preocupar por usted que fue hecho a la imagen de Dios y que no es ningún animal. Por el vestido, Señor, Dios viste las hierbas, las rosas, las matas. Bueno, que ni Salomón nunca se vistió como a veces esas plantas bonitas que nosotros vemos. Bueno, no valen más usted y yo que una planta que Dios viste. No va a vestir Dios. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Señor, no hará mucho más con nosotros. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan muchas de estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, vuestro Papá, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, de comida. Y te puso el ejemplo, tenéis necesidad de comida. Mire, yo alimento todos los animales. ¿Cómo no los voy a alimentar a ustedes? De vestido, Señor, yo he visto las hierbas del campo, más, bueno, ni Salomón se vistió nunca así. No los voy a vestir yo a ustedes, que son mis hijos. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué vestiremos, porque los gentiles, que tengan esa preocupación ellos. Versículo 32 de Mateo 6. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de mi Papá y de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Palabra de Dios, hermano. Ay, Dios mío, el cuidado compasivo de nuestro Padre Celestial. ¿Qué más podemos decir, hermano? Ya lo demás es no creer en esto. Y por último, el jueves 3 de julio, dice la lección, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De diferentes maneras Jesús enseñó y demostró que la deidad está constituida por tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no podemos explicar racionalmente esta verdad, la aceptamos por la fe
paréntesis, así como todas las verdades reveladas en las Escrituras. Y junto con Pablo nos esforzamos por conocer el misterio de Dios, Colosenses 2:2. En otras palabras, aunque hay mucho que no entendemos, podemos esforzarnos por aprender más y más mediante la fe, la obediencia y la oración y el estudio. Dice aquí la revelación: las tres personas de la deidad estuvieron activas en momentos clave en la vida de Jesucristo. Por ejemplo, en el nacimiento, Lucas 1:26 al 35. El libro de San Lucas, el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 25 en adelante, la Virgen María, ¿verdad? Versículo del 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, has hallado gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahí está Jesús, no las personas. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está el Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David, el Hijo. Aquí está hablando del Padre. Y reinará sobre toda casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, versículo 34, en Lucas 1: ¿cómo será esto? Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, las tres personas están allí. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Espíritu Santo, y el poder del Altísimo, Dios Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está Jesucristo. Nacimiento de Jesús, las tres personas. En el bautismo, Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Mire cómo dice la revelación. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo se abrió. El cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí tienen ustedes al Padre, al Hijo, y a quién más, y al Espíritu Santo. En la crucifixión, Hebreos 9:14. Leamos lo que dice allí, Hebreos 9:14. Palabra de nuestro Dios. 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el Hijo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Dios el Padre, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí están las tres personas en ese texto de Hebreos 9:14, palabra de Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí, ¿verdad?, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajando juntos. Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, dice la lección, prometió a sus angustiados discípulos que les enviaría el Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente a las tres personas obrando en forma conjunta. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesucristo, les aseguró Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16 y 17. Cristo rogaría a su papá que enviara al Espíritu Santo. Miren, están las tres personas perfectas. Ver también el versículo 26 de San Juan capítulo 14, el 14, 16 y 17 y el versículo 26.
Jesús explicó que hay total armonía y cooperación entre las tres personas divinas en el plan de salvación. Así como el Hijo glorificó al Padre, demostrando su amor, Juan 17:4, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, revelando su gracia al mundo. Juan 16:14. Maravilloso, ¿verdad? Vemos en estas lecciones la primera parte del Padre. Esperamos que, más que teoría, hermano, más que hacer un repaso de estas cosas, de que me está oyendo y yo que estoy hablando aquí, que el Espíritu Santo haga posible concebir ese Dios como ese Padre amante, como ese papi, como ese ser que está metido aquí en nuestras entrañas y que tiene ese carácter sagrado, celestial, pero que vemos cuán amor, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados sus hijos. Tenemos un Padre que es el amo de la riqueza, que es sanador, es el médico, es el todo, hermano. Por un momento pensemos, nosotros como padres terrenales, al ver a nuestros hijos que necesitan algo, que sufren, a veces nos están pidiendo algo, no le conviene. No, hijo, no te lo voy a dar. Después, cuando crezca, deja que pase tal tiempo. O frente a una necesidad, inmediatamente, si uno tiene la plata, uno se la da. Si uno tiene el carro, la bicicleta, el motor, lo que sea, uno utiliza el medio y lo traslada donde tenga que trasladar ese muchacho o esa muchacha. Uno como padre está dispuesto, ¿verdad?, a protegerlo, a que no le falte nada. Si nosotros, frente a las vicisitudes de la vida, llegásemos a comprender por el poder del Espíritu Santo que ese Padre es así, como lo estamos leyendo, como lo estamos comentando, frente a alguna tormenta, frente a alguna dificultad, solamente pensar que Él está aquí con nosotros, que Él se compadece de nosotros como un papá de verdad. El problema es que muchas veces no lo concebimos como un papá de verdad, así como lo terrenal. Y Él está dispuesto a darnos mejor cosa que cualquier padre excelente, el mejor padre del mundo terrenal. Dios está dispuesto a ser mejor que ese padre. Entonces, ¿por qué nos abatimos? ¿Por qué nos acongojamos? ¿Por qué sufrimos a veces desaliento, como si estuviéramos desamparados, cuando tenemos un Padre que está allí cerquita? Clamemos a Él, hermano. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, echad toda vuestra carga a Jehová, a Dios. Confiad en Jehová. O sea, todo nuestro ser, entreguémoslo a Él. Él verá que va a ser con nosotros, hermano. En tu salud, en mi salud, en tu necesidad económica, en los planes que tú haces para su reino, que tienen que ser sus planes, pero a veces uno siente que como que no sale en el momento y al tiempo que uno quisiera. Pero ahí está el Padre. Papá no nos va a abandonar. Papá siempre estará con nosotros. Bueno, hermanos, sin palabras, ¿verdad? Podamos pedir al Espíritu Santo, reitero, tener esa convicción de que aquí está papá, de que Él está listo a atender nuestras necesidades. Confiemos en Él, hermano. Como lo dice el Espíritu Profecía en el discurso del Maestro, la primera parte del Padre Nuestro, que se refiere, cuando uno dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando le damos esa primera parte, ese reconocimiento a ese Dios Padre, Él nuestro Padre, está en los cielos, santo es su nombre, ven a gobernarnos a nosotros, y así como se hace en el cielo, tú decides en el cielo, que nosotros podamos decidir aquí. O sea, admitir la soberanía, admitir el control pleno de mi papá hacia mi persona, así como un niño, pues. Un niño, por eso se nos manda, si no soy como niño, no puedo ir a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo confía un niño en su padre? No se aleja demasiado. Frente a cualquier necesidad, si es una necesidad absurda para el padre, él la oye. La presencia del padre le da seguridad a ese niño que corre, a esa niña que salta. Allí está papá. Y yo sé que puede entonces tener seguridad para caminar, para correr, porque Él me cuida, porque Él me protege. Y listo, como todo niño también, a ser corregido por Dios.
niños no guardan rencor, odio. Si también debiéramos ser nosotros. No molestarnos con Dios, no pelear con Dios, no sentirnos incrédulos porque las cosas no salen como nosotros decimos. El niño se pondrá rebelde y patalear al principio, pero al final acepta a ese papá, porque el papá da evidencia de cuánto le ama. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esta lección, esta primera lección, esta enseñanza de Jesús. Si amamos a Jesús, hermano, estamos amando implícitamente al Padre. Y Dios quiera que se tumbe ese concepto diabólico de que tiene que haber alguien mediador para apaciguar a Dios, porque Dios es demasiado cruel. Mató mucha gente en el Antiguo Testamento. Todos esos conceptos que se meten para pintar la necesidad de una diosa que venga a interceder, llamando intercesión, pedir clemencia a Dios frente a los errores de los seres humanos. Eso es falso. La Virgen María murió y espera la resurrección cuando venga su Hijo amado, cuando venga Jesucristo, su Hijo. Mientras tanto, el único, la palabra mediador, es lo que está en la mitad, es el puente construido por Dios, Jesucristo mismo, para que nosotros, a través de Cristo, pudiéramos llegar al Padre. Nosotros nos separamos de Dios y fue Dios mismo el que hizo posible el mecanismo para acercarnos a Él a través de Cristo Jesús. Por eso es mediador de un nuevo pacto, de una nueva relación. El mismo Dios proveyó a Jesús. Separados nosotros de Él, porque peleamos con el Padre, nos apartamos de Él, Dios salió a buscarnos. Estábamos perdidos y el Señor salió a buscarnos así perdidos. Pero el precio del rescate, había que pagar un rescate. Ese precio lo pagó Papá Dios, nuestro Padre, para que tú y yo pudiéramos ser tomados de la mano de Satanás y venir al reino de Cristo Jesús. Alabado sea ese Padre maravilloso, fue revelado por su Hijo amado Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia.